Saludos, muy buenas tardes. Estamos haciendo una entrevista histórica aquí en la calle Canela. Para el canal de YouTube Policarpio Medrano vamos a recrear diferentes temas, el cual ustedes se van a dar cuenta según vamos desarrollando. Le decimos a nuestros seguidores que se suscriban al canal de YouTube Policarpio Medrano para que así inmediatamente subamos los contenidos, ustedes pueden llegarle y verlo inmediatamente y hacer sus comentarios. Recuerden que le hagan clic para suscribirse y también hagan los comentarios para que las próximas entrevistas sean mejores, hacer arreglos que se deben hacer y así sucesivamente. Les recordamos a nuestros seguidores que este canal se oye y se ve a nivel nacional e internacional. Según los datos estadísticos que me llegan mensualmente por esta vía, tenemos audiencia en los Estados Unidos, en República Dominicana, en España, en Centroamérica, Suramérica y así sucesivamente. No importa en el país que usted se encuentre, suscríbase y así va a apoyar y saber del nivel cultural de Duvergé. Recuerde que este canal es netamente cultural de los duvergenses. Le pido excusa a aquellos que no son de Duvergense, no son allegados a los duvergenses, pero sí estamos compenetrando a aquellas personas que nos conocen a Duvergé. Lo invitamos a que visiten a Duvergé por un turismo ecológico, sano y sostenible. Así que comenzamos con la entrevista de hoy. ¿Su nombre, por favor? Rudecindo Ramírez Nova. Soy hijo de migrantes. Esos emigrantes eran neiveros que vinieron a vivir y compartir con los dameros. Mis padres se llamaban Arcadio Ramírez Méndez y mi madre Herodina Novas. Soy casado con Altagracia Hernández, Remedios, la de María Mollén. Remedios y yo tenemos 54 años de casado, procreamos 2 hijos varones, el mayor, el ingeniero Ricardo Ramírez Hernández, y el segundo, Rudecindo Ramírez Hernández, alias Rudy. Ricardo Ramírez Hernández está casado con Lina Abreu, de procedencia mocana, y Rudy está casado con Alfa Reyes, de San Francisco de Macorís. Rudy tiene 2 hijos varones y una hembrita. ¿Sus hermanos cuáles son? Mis padres procrearon 10 hijos. Yo soy el número 6, el del medio, el ombligo. El primero de los hermanos fue Romeo Arcadio Ramírez Nova, fallecido. Le sigue Alejandro Ramírez Nova, alias Negro. Él vive en Santo Domingo, aún vive. Le sigue Micaela Ramírez Nova, que también está viviendo en Santo Domingo, y es la mamá de Manuel Arcadio Ramírez Manolo, el ingeniero Manolo, que muchas personas en Duvergé le conocen, y él ha hecho parte de su vida aquí en Duvergé porque él fue criado en casa de mis padres aquí en Duvergé. Le sigue Manuel Arcadio, o sea, Manolín y Manolo son mellizos que también se criaron aquí en Duvergé y conocen mucha gente y tienen muchos amigos dameros. Posterior nació María Elena Ramírez, que también nació aquí y se crió aquí. Y el más pequeño de los de Micaela es Luis Manuel Ramírez. Esos 4 sobrinos, los 4 viven en la capital con sus hijos y sus familias. Después de Micaela
Le sigue en cuanto a edad Radaísi Ramírez Nova. Rada, como se le conocía popularmente en Duvergé, Rada, la del niño Luis Bo, fallecida. Mamá de Rubén Hernández Ramírez y de Rocío. ¿Puede decir a qué se dedicó su papá y su mamá en su época? Déjame terminar con los hermanos. Entonces viene Rocío, también hija de Rada, lo cual procrearon esos dos hijos nada más. Después de Radaísi viene Tibardo Ramírez Nova, el esposo de Nini, el cual vive aquí en Duvergé. Después de Tibardo viene Rudecindo Ramírez Nova, que ese soy yo, y ya como le dije, casado con Remedios. Después de mí viene Rafaela Ramírez Nova, la profesora Fella, la cual vive en Santo Domingo, tiene dos hijos, un varón y una hembra. Después de Rafaela, o sea, Fella, viene Luis Emilio Ramírez Nova. Luis Emilio es ingeniero agrónomo y está casado con Juanín, la de Nine y Mazola. Ellos tienen 3 hijos, 2 hembras y un varón. Después de Luis Emilio viene Justa Antonia Ramírez Nova. Ella es licenciada en bioanálisis y por muchos años profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella, aparte de ser damera, que nació y vivió aquí en Duvergé, también hay muchas personas que son hoy en día profesionales que ella le impartió docencia en la universidad. Después de Justa Antonia... Déjeme hacerle una pregunta. ¿En qué barrio usted nació? En ese entonces Las Damas. Barrio Las Damas. Sí. ¿En qué calle? Calle Mella, esquina Colón. ¿Y cómo se llama ahora? Sigue siendo calle Mella y sigue siendo calle Colón. Pero yo nací en la calle Mella número 46. Cuando usted nació, ¿era calle Mella? Calle Mella número 46. Pero no puede ser porque yo nací en calle Mella y en la 27 de febrero ahora. Bueno, yo llegué en el 48, que tenía 6 años de edad, desde Jimaní, y cuando yo llegué ya era calle Mella. Ok, perfecto. Si tenía un nombre antes de eso, no lo conozco. Ok, vamos. Y después de, me falta, llevo 9 hermanos. Ajá. Después me falta el último de los hermanos, no el más pequeño, sino el último, Juan Roberto Ramírez Nova, que también hoy en día vive en Nueva York. Ese tuvo unos 3 hijos, una hembrita y 2 varones, pero vive en Nueva York. O sea, okay. En total, mamá Arcadio, como se le llamaba, y Arcadio Ramírez, procrearon 10 hijos solamente. Mamá Arcadio. A mi mamá le decían en Duvergé, se le conoce como Mamá Arcadio. ¿Cuál es no como Herodina. Ok, ¿cuál es la casa de Mamá Arcadio? Donde ella vivió. Sí, sí. Primero, mi papá, como es emigrante, él conoció a mi mamá en la descubierta. No, en Duvergé. ¿Dónde vivía Mamá Arcadio? Cuando ellos vinieron de la descubierta, ellos vivieron en la calle Mella, esquina Colón. No en la 46, sino en una casa que había en la propia esquina que ahí fabricó mi abuelo Alejandro. ¿Existe ahora mismo? No, la desbarataron. La casa que desbarataron frente a la gomería que hay ahí. Yo le hago esa pregunta porque ayer me preguntaron por esta vía, una persona de Jimaní, sus padres son de aquí de Duvergé, que ella visitaba mucho donde Mamá Arcadio. Por eso me chocó cuando usted me dijo Mamá Arcadio y por eso le estoy haciendo la pregunta de Mamá Arcadio, porque ella me dijo que si existía esa casa, que era de madera y de zinc, en la época que ella venía de Jimaní a vacacionar aquí, y yo le dije, no, yo te voy a investigar. Ya significa que ya usted me dio el dato y ella se va a dar cuenta porque ella me sigue mucho, aunque me ataca mucho por las redes, porque yo nomás promuevo a Duvergé, y yo le digo que por el momento es a Duvergé que voy a promover, después vienen los otros pueblos, que no se me desespere, que ahora le toca a Duvergé. Continuamos con la entrevista de hoy, una entrevista para chuparse los dedos, que estos conocimientos no están en cualquier lugar.
Dígame a qué se dedicaban sus padres, tanto su papá como su mamá, o su madre. Ok, pero en el año 1943, mis padres aprovecharon las construcciones de las casas en Jimaní y nos fuimos a vivir a Jimaní, pero donde llegamos primero fue a La Furnia. Mis padres estuvieron viviendo en La Furnia. El más pequeño era yo, apenas tenía unos 4 meses de nacido. De La Furnia entonces pasaron a Jimaní y en Jimaní nosotros estuvimos viviendo hasta marzo del 1948. En marzo del 1948, porque las actividades comerciales disminuyeron, entonces mi papá se trasladó hacia Duvergé otra vez y mi papá le alquiló a Ramón Bello en la casa que él tenía en la calle, en ese entonces, Arzobispo Meriño, esquina Canela, que es hoy en día el solar que está en la esquina de la iglesia. Una casa de madera que había ahí, estuvimos viviendo hasta finales de los años 59, cuando mis padres, a través de mi tía Kika, consiguieron y compraron la casa que era de Quintina, la mamá de Aó. Esa casa, mi tía Kika se la compró por 500 pesos, pero la compraron a nombre de mi mamá. Y ahí entonces construyeron la casa, que hasta el año 1957 mi mamá estuvo viviendo ahí. En esa casa hoy en día vive Maridi y Negro Lindo, que son los dueños. Esa casa está, vuelvo y repito, en la calle Duarte, esquina Nuestra Señora del Carmen. En ese entonces era calle José Trujillo Vardés, esquina Arzobispo Meriño. Vamos ahora. Ahí vivimos. ¿Qué trabajaba sí, su padre ahí vivimos, aquí? ahí teníamos un cormadón donde la persona podía tener... ¿Cómo que tenía usted un qué? Un cormadón. Ok, juventud, oigan, que el comadón no es ahora. ¿En qué año fue eso? Finales de los 50 y principios de los 60. Exacto, juventud, sepan que la palabra colmadón no es ahora. Los 50 y pico se hablaba de colmadón y en Duvergé había colmadón. Siga. Ok, le voy a dar un carácter de lo que es un colmadón. En mi casa había una farmacia clase B, donde se autorizaba en mi casa vender todo medicamento que no necesitara receta. Segundo, habían personas que le tenían mucha confianza a mi mamá, que a veces, un sábado en la noche, que estaba en el bar de Rosita, bebiendo y bailando con la novia, ellos tomaban la decisión de esa noche fugarse. El hombre lo que hacía era que se buscaba una habitación y entonces cogía para donde mi mamá y le decía: mamá, quiero hablar una cosa contigo. Yo tengo amores con fulano y me la voy a llevar esta noche. Tengo la habitación, pero no tengo más nada. Yo quiero que usted me fíe la cama, el colchón, la sábana, la almohada, la vacinilla, la estufa, comida para cocinar mañana y comer. Y de ahí, de ese colmadón de mi mamá, el hombre salía preparado para todo, incluyendo comida. Allá en el colmado de mi casa había de todo, porque inclusive había una panadería, se fabricaba pan, bombón y bien sabe. Ok, vamos ahora, estamos en lo general, vamos al tema central, vamos a abordar ahora el tema de el río Las Damas, sus diferentes direcciones. Comience a narrarnos desde el principio por donde era el causar del río Las Damas que a ustedes le contaron. Vamos ahí. Ok, a mí me contaron una persona que ya partió hacia lo alto, de que él había recibido informaciones de boca en boca, había llegado hasta él, de que por los años 1700 y tanto, el río, el cauce que tenía, era que cruzaba por encima de la escuela primaria, por donde estaba actualmente. Félix María del Monte. Sí, la Félix María del Monte, Sí, por encima de la escuela. Sí, sí. Seguía su curso y cruzaba por encima del taller de banistería de Pablito Suberví. Perfecto. Seguía el curso y cruzaba por encima del edificio del distrito, la fortaleza. Cruzaba... No, dígame el tramo donde Pablito Suberví
donde María Marqués, el casino, ¿por dónde lo ubica usted? María Marqués, casino, Exacto. Por detrás del casino. buscando la parte sureste Sureste. del casino. Ok, siga. Cruzando en la parte también sureste de la Fortaleza Vieja, Ok, exacto. cruzando por el patio de Niniti Bardo, Siga. por encima del edificio de medio ambiente, y descargaba en la propiedad que hasta el día de hoy es de los Moquetes, de Primitivo, una fuente que nace ahí, Usted dice que desembocaba en Guayabalito. donde nace el cachón de Guayabalito. Exacto. Descargaba, que en esa cabeza de agua que nace ahí fue que Trujillo trajo las primeras tilapias que nosotros conocemos, y encomendaron a Bartechicho, responsable de cuidar esa tilapia y echarle comida hasta que se multiplicaran, y de ahí cuando se multiplicaron fue que la soltaron, y entonces hoy en día esa tilapia... Segundo cauce. Segundo cauce, hizo una crecida ya por los años 1800, entonces cambió de ruta. ¿Cuál fue la En el ruta? taller de Pablito Suberví cambió la ruta por lo que hoy en día tenemos como calle La Carrera. Seguía la ruta de la calle La Carrera entera y descargaba hasta Los Berros. O sea, si uno proyecta la calle La Carrera, termina en Los Berros. Pero antes del balneario de Los Berros, hombre, anteriormente a eso había un balneario que era el balneario de las mujeres, donde las mujeres se bañaban y llevaban la ropa de su casa para lavarla. Dígame ese acontecimiento ahí en esa ruta. ¿Qué sucedió más adelante? Ok, en esa ruta ahí, según me contaron, hubo una segunda crecida, porque la gente a la orilla de ese río habían sembrado matas de coco, pero del lado oeste había una carrera de matas de coco. En la segunda crecida no afectó las matas de coco, sino cambió de curso, y entonces tomó una ruta que comenzaba donde estaba la planta eléctrica, que después últimamente estaba la ferretería Sixtina. Es decir, subiendo la Nuestra Señora del Carmen. Exactamente, donde comienza o termina la Nuestra Señora del Carmen. Exacto. Diga la ruta. No, déjame terminar. Entonces, al hacer ese cambio, entonces la calle La Carrera quedó, la cuenca quedó sedimentada, y entonces la gente lo usó de camino y le puso eso como una calle, y le llamaban Calle de los Cocos, por la hilera de coco que había ahí, que la crecida no le afectó. Posteriormente vinieron la familia de los Méndez y comenzaron a hacer casa a la orilla de esa calle, y después le quitaron el nombre de Calle de los Cocos y le pusieron entonces Calle de los Méndez. Después le quitaron el nombre de Calle de los Méndez y le pusieron el nombre que tiene actualmente. Vamos con la tercera crecida. En la tercera crecida... Entonces, y desviación sí, del curso. Sí, entonces se desvía por donde estaba la planta eléctrica, por donde estaba la ferretería Sixtina. La casa todavía está ahí. Seguía la ruta por encima de la funeraria, seguía la ruta por encima de la policía, por el parque. Entraba entre la casa de Feliciano Méndez y donde está el tallercito de reparación de goma, de Jopopi. Seguía la ruta y pasaba por encima de la casa del Negro Profeta. Seguía por donde está la fábrica de puertas y ventanas actualmente. Pasaba frente a la casa que era de los Erames, que hoy en día lo que hay es un solar. Ahí había como si fuera una, vamos a llamarle así, una bangaña, ¿no? Una hondada, un cauce. Y ese cauce estaba lleno de arena y de gravilla, que eran sedimentos del río. Seguía derecho y entonces descargaba en la cabeza de lo que hoy en día nosotros le llamamos los cocos. el cachón de los cocos. Exacto. Volvió y hizo, ya estamos hablando de los años 1800, hizo otra crecida, y entonces en esa crecida se desvía y coge el cauce que tenemos hoy, pero después que cruza el puente de los Elías, cerca de los Elías, Borges, del Elías Borges. Exactamente, no hace la curva, sino sigue derecho, y del lado oeste de donde está de donde nace el cachón de los cocos, todavía ahí sí vamos a encontrar el cauce
que está todavía latente por donde el río cruzaba. Vuelve y hace otra crecida y él se desvía otra vez por donde está actualmente hoy. Sí, estamos escuchando una narrativa de los 4 lugares que ha recorrido el río Las Damas. Eso ha sucedido, no se descarta que pueda suceder. Así que vamos a continuar esta conversación o esta entrevista y le decimos a nuestros seguidores que se suscriban al canal de YouTube Policarpio Medrano y den sus opiniones con relación a este tema que se está desarrollando, otros temas que ustedes quieran que nosotros hagamos el reportaje. Así que tienen la oportunidad y les recordamos que nosotros nos vemos a nivel nacional e internacional y que según las estadísticas que mensualmente llega a mi correo, nosotros tenemos audiencia en República Dominicana, en los Estados Unidos, en España, Centroamérica y Suramérica. Así que tienen la oportunidad de opinar para que así enriquecer la cultura damera. En esta oportunidad es un canal cultural, pero un canal cultural que le damos valor a lo que es la costumbre de los duvergenses, la costumbre de los dameros. Es el único pueblo que tiene 2 gentilicios y tiene su significado el por qué nosotros tenemos 2 gentilicios. Y recuerde que el moro de John es saludable y da fuerza principalmente a los hombres. Así que continuamos con la entrevista de la tarde de hoy, de la noche o del día de hoy, depende de dónde nos están escuchando. ¿Qué usted le aconseja a toda esa, aunque no, ahora mismo no hay agua, porque no es un secreto para nadie, todas las viviendas que han hecho justamente dentro del río, en la orilla del río, simbólicamente, porque ahora mismo no hay ni una gota de agua? ¿Qué consejos usted le da según las experiencias que usted ha tenido con relación al río Las Damas? Porque yo particularmente la última vez que vi subir el río, se dice subir porque sube de cauce, en el 66 cuando Inés, septiembre del 66, cuando se ahogó Pérez. Así que diga usted qué opinión merece con relación a las personas que viven dentro del río, en la orilla del río y en la farda del río y así sucesivamente. Bueno. Y con esta intervención de usted concluimos y continuamos con otro tema y con la misma persona. Dígame. Ok, lo que yo recomiendo, y es por experiencia vivida, es que hay muchas casas y hay hasta edificios que lo construyeron dentro del cauce del río. En una ocasión yo vi que el río creció un poquito y ocupó algunos de los edificios, la parte baja, sala y habitaciones, con agua por la crecida. Pero lo que más me ayuda a mí a decirle a ustedes que reconozcan que están viviendo en una zona, en un área, que en un futuro, que aunque como me preguntaron a mí, me dijeron, ahora mismo no hay agua, y es verdad, no hay agua, pero puede suceder que el río vuelva otra vez a tener sus aguas y pueda crecer, porque en el año 1956, a raíz del ciclón Katy, apenas yo tenía 12, 13 años, ese ciclón entró al valle de Neiva, y como valle que está por debajo del nivel del mar, a ese ciclón que entró aquí se le hizo difícil al ojo del ciclón salir del valle y hizo daño en el valle de Neiva, a nivel tal que las aguas crecieron, la comunicación entre Duvergé y San José, que en ese entonces tenía carácter rural,
creció a niveles tales que yo vi que inclusive hubieron muchas mujeres de por ahí que vivían por la escuelita, que comenzaron a vocear al otro día a las 6 de la mañana, que recogieran porque el río estaba comenzando a entrar por donde comienza o termina la calle Nuestra Señora del Carmen, o sea, donde estaba la planta. El río estuvo a punto de entrar por ahí y penetrar al pueblo, en el 1956. Inclusive, producto de ese desastre que hubo, Duvergé pasó hambre, porque todas las plantaciones rurales se fueron abajo, inclusive la mayoría de las matas de coco. Al principio había mucha comida, pero después se hizo tan crítico que hay un plato que es propio de esa crisis. Ese plato es de Duvergé. ¿Cuál? El manguleche. Me han solicitado mucho que haga un manguleche. Yo tengo la receta ya. Se lo prometo que muy pronto le vamos a hacer ese famoso plato del manguleche. Ya me lo explicaron cómo se hace. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, si sale mal, critiquen, no se preocupen, que se mejora en el próximo manguleche. Pero ese manguleche es un plato originario de Duvergé, producto de las necesidades y del hambre que pasamos. ¿Y qué usted dice del cafungi? El cafungi para mí es un plato haitiano. Pero ¿cómo se conoce en Duvergé? Porque, por ejemplo, en el 65 aquí se comió mucho cafungi, y en el 66. Sí, la bodega que había en mi casa había un molino. Y yo recuerdo que se vendía también maíz, pero en grano, porque en ese entonces no existía el maíz mazorca. Entonces, habían personas, especialmente de Palma Dulce, cuando Palma Dulce era un asentamiento humano, que iban allá a mi casa a comprar maíz molido para hacer cafungi. Sí, sí, mi mamá me llamaba. Y muy bueno cafungi. Sí, entonces yo cogía y mi mamá le vendía el maíz en grano, yo se lo pasaba por el molino, se lo granulaba con un sedazo. Entonces yo cobraba mis 2 cheles y mis 3 cheles. Significa que usted es negociante de hace mucho. Usted es emprendedor de hace mucho. Bueno, porque mi padre, comerciante. O sea, toda la familia por parte de mi mamá, comerciante. Y la familia por mi parte de mi papá, también comerciante. Yo hago referencia del emprendedurismo porque mucha juventud, yo doy algunas veces, no cátedra, sino doy conferencias y hablo del emprendedurismo en las universidades y en el colegio, y la juventud cree que es una palabra nueva. Por eso hago referencia. Por eso yo le dejo a usted que desarrolle los temas para que el que escuche y vea este canal sepa que no le estamos hablando de cosas nuevas, sino que estamos repitiendo términos. Aunque estemos ahora en el 2023, el emprendedurismo nació con el hombre, porque estamos al frente de una persona que ha desarrollado el emprendedurismo hasta ahora. Porque no es solamente que tiene que ser joven para ser emprendedor. No, no, no. El emprendedurismo es lo que tú creas. Y desarrolle y se dé. Aunque no se dé, es emprendedurismo. Y ahí viene la palabra, el bullying, que yo creo que el pueblo que sabe hacer más bullying se llama lo de Duvergé. Bullying nosotros damos desde que nacimos, es bullying y bullying, ahora le llaman bullying. Antes era relajo, ahora le llaman bullying, le cambian los términos, pero juventud, que también yo sé que ustedes nos ven y nos escuchan por este canal, para que ustedes tengan conocimiento, tengan datos, que no crean que ahora surgió y nació las cosas. No. Entonces, ¿en qué momento usted dice, me voy para la capital? En agosto del año 1963. ¿Y quién le dijo que usted coja para la capital? Estando también aquí, siendo ya de la clase dominante de Duvergé, que no todo el mundo tenía los ingresos que tenían sus padres y usted de añadidura, porque los hijos heredan los del padre, aunque eran tacaños los padres de antes. Pero, ¿quién le dice para la capital y a qué? Ok, no, el caso mío tenemos 10 minutos para desarrollar. En 10 minutos cerramos. El caso mío es precisamente producto y a raíz de la muerte de Trujillo. Joven, entonces era lógico, ¿no? Que después de la muerte de Trujillo uno despertara. Entonces, dentro de ese despertar, yo tenía también compañeritos de la misma edad mía. ¿Ya usted era bachiller? No. Okay. Todavía no era bachiller. Okay. Pero sí ya el liceo en Duvergé
tenía más o menos año y pico que lo habían oficializado. Pero habíamos un grupito que éramos medio rebeldes. Entonces hubo uno de ellos que se inventó un mimeógrafo y comenzó a editar ataques y críticas al gobierno de ese entonces. Repíteme esa palabra que usted en Duvergé inventaron un... Mimeógrafo. Usted está relajando. ¿En qué consiste eso? Eso consiste, ¿O en qué consistió eso? En el aparato. Hábleme del aparato, porque yo sé para qué era, pero hábleme del aparato. o sea, una tabla, le pusieron una corcha absorbente, cogían papel de esos de mimeógrafo, tipeaban a la información, la llevaban a la tabla, le untaban tinta y entonces con un rolo de maquinilla se lo pasaban por encima y entonces grababa la literatura, lo que se había escrito, la grababa como si fuera una fotocopia. Entonces, es decir, un periódico. Un volante. Un volante. Sí. O un panfleto. Panfleto. Panfleto porque no estaba firmado. No, panfleto porque no estaba. Firmado. Era clandestino. Exacto. Eso es panfleto. No, panfleto, era clandestino. Panfleto. Continúe. Entonces habíamos un grupo que nos teníamos la responsabilidad de regar eso en el pueblo tarde de la noche. Alguien me vio a mí y me denunció. La policía me cayó. No, dejémoslo ahí. Porque ese es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Usted no se me va a escapar. No. Apenas comenzamos. Dígame, ¿quién lo motivó a irse para la capital? ¿Y qué lo motivó? La persecución que la policía me cayó atrás. Sí. Inclusive dieron instrucciones al ejército de que me cayeran atrás y me eliminaran. Hubo una noche que fueron a la 1 de la mañana un policía y me dijo, sal, que te vienen a buscar y te van a matar. Y yo tuve que salir de mi casa a esa hora y refugiarme en un sitio que solamente mi mamá sabía dónde yo estaba. Y mi mamá utilizó a Diógenes Medina, que era de mi casa, como mensajero entre mi mamá y yo, y logramos hacer las paces con la policía, pero el de la policía me dijo que quería hablar conmigo. Yo me le aparecí al teniente, discutimos y él me dio un plazo de 24 horas para que saliera de Duvergé. Yo tuve que salir de Duvergé y ahí es cuando un hermano mío que trabajaba en la manicera en Cabrera, lo supo, vino a recogerme y me fui a Cabrera a trabajar. Ok. Esa fue mi primera salida de Duvergé. ¿Qué usted estudió? Yo llegué a ser el primer teórico del bachillerato. ¿Qué? Preparé el segundo teórico, lo preparé yo solo, libre. Pero ya siendo oficial del liceo, que tenía un año, hubo una profesora que le dijo a la directora que no admitieran que yo me examinara en forma libre, porque apenas el liceo tenía un año de oficializado. Yo me puse rebelde y decidí, ok, no voy a seguir estudiando, y no seguí estudiando. ¿En qué se desarrolló usted? Hice estudios por correspondencia en electricidad. Posteriormente entré a Codetel. Okay. ¿Usted trabajó en Codetel? Sí, en Codetel. ¿Usted era el gran famoso damero que trabajaba en Codetel que le daba oportunidad a los duvergenses? Sí. Ve que los datos no me llegaron en vano. Sí. Y mira, ve, ahora es que yo vengo a confirmar, porque siempre oía y escuchaba que había una persona, Rodríguez Novas, que trabajaba en Codetel, que siempre trataba bien a los duvergenses. Exacto. ¿Cuándo usted decide regresar a su pueblo natal? Y ahí concluimos esta parte. A raíz de que mi papá estaba enfermo, terminal, problema renal, nos avisaron al hermano mío, a mí, que mi papá estaba grave, regresamos aquí. Entonces, ante la gravedad de mi papá, ¿En qué año? en 1964, Okay. entonces yo decidí quedarme para ayudar a mi mamá. Y ahí me quedé. Okay. ¿A qué se dedica ahora? No, vuelvo y salgo de Duvergé Okay. en agosto de 1965. Otra vez a trabajar a la manicera. Okay. En la manicera trabajé entonces 3 años y pico. Yo decidí dejar el trabajo y me fui a la capital. Entonces ahí entré a Codetel y ahí duré 25 años en Codetel. Okay. Ahora en Duvergé, ¿qué desarrolla? Producto, ya que yo salgo de Codetel como pensionado y producto de problemas de salud, en una recuperación, yo decidí, en combinación con mi esposa y mis hijos, pasarme 15 días en la capital y 15 días en Duvergé. Entonces aquí yo le dije a Tibardo, el hermano mío, que de la tierra que mi papá nos había dejado, que de la parte mía
que me dejaron un pedacito para yo entretenerme. Ellos decidieron, los hermanos míos, entregarme la parte que a mí me correspondía. Y entonces, como estaba preparada para manejar ganado, yo compré ganado, metí ganado ahí, me gustó la ganadería, aprendí la ganadería. Y entonces me pasaba 15 días aquí, 15 días en la capital. Llegó un momento en que la mamá de mi esposa, por asuntos de edad, la mataba a ella y un hijo, necesitaba ayuda, la que la podía ayudar a su hija. Entonces yo estaba más 15 días aquí, decidimos entonces ella bajar y decidimos. ¿Se siente cómodo aquí en Duvergé? Yo diría que sí. No diga lo contrario. No. Yo diría que sí y recomiendo al damero ausente que el día... No, ahí era que yo quería entrar. Dígale. No, la experiencia que yo tengo, en 20 y pico de años que yo tengo viviendo en Duvergé, es que en Duvergé, para retiro, sí se puede. Pero no vengas a Duvergé a dormir y a comer solamente. Si no tiene que venir a Duvergé... Y a comer en su cuarto que no puede venir. No, tiene que venir a Duvergé y tratar de desarrollar una actividad que se pueda desarrollar sin reloj. Sin quien te diga, levántate. Sin quien te diga, vete a trabajo. No. Usted se levanta a la hora que usted quiere. El día que usted le da gana no ir a trabajar, no trabaja. Y el día que usted le da la gana, trabaja. Y que sea una actividad de carácter reproductivo, que usted pueda conseguir un par de pesos y pueda vivir tranquilamente. Pero sí se puede vivir en Duvergé. Ahora, venir a Duvergé a dormir solamente, a vaguear solamente, no lo recomiendo. Bueno, gracias por la entrevista al canal de YouTube Policarpio Medrano. Con toda sinceridad, hacía mucho que yo quería esta entrevista. Apenas comenzamos, nos falta otro tema. Va a salir en otra entrevista, pero vamos a concluir aquí. Y mira quién nos da el privilegio, que eso es un lujo, tenerlo aquí. Manuel Lilito. Tenemos aquí su esposa y la esposa de Ramírez Nova. Así que gracias a nuestros seguidores y suscríbanse y denle like para que otros se puedan suscribirse al canal y así contribuir a que nosotros podamos llevar más contenido. Y esperen también una entrevista de Manuel Lilito. Así que buenas tardes.